Capital, la radio digital de Sevilla. ondacapital.es. Ayudar a los que más lo necesitan es de los proyectos más importantes de la vida. En Radio Tercer Sector, las asociaciones y fundaciones son protagonistas. Cada martes de 5 a 6 de la tarde, en Onda Capital, tienen su espacio patrocinado por Tercer Sector Consultores. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Radio Tercer Sector, el programa de Onda Capital en el que las asociaciones y fundaciones son protagonistas. Seguimos por segunda semana consecutiva con este proyecto radiofónico tan bonito en el que trataremos de dar voz a esas entidades que trabajan duro día a día por crear una sociedad mucho más justa. Yo soy Irene Carmona y os acompañaré durante toda esta hora en esta aventura radiofónica, pero no estoy sola porque al otro lado del micrófono tengo a Patricia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Irene. Y también a María. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, aquí, deseando comenzar el segundo programa. Sí, porque además son muchos los temas que vamos a poner hoy sobre la mesa, ¿no? Y de los que vamos a tratar. Porque vamos a hablar de la función, ¿no? de gestión de proyectos, ¿no? Que cumplimos en Tercer Sector Consultores, ¿verdad? Sí, hoy vamos a tratar lo que es el tema de la financiación pública y privada, la captación de fondos, que una de sus principales vías es a través de la gestión de subvenciones y proyectos. Y hemos considerado interesante pues explicar un poquito cómo se puede llegar a este tipo de fondos y qué hay que hacer para acceder a este tipo de recursos. Uh-huh. También repasaremos la actualidad y hablaremos de otros muchos temas aquí en Radio Tercer Sector, como cada martes a las 5 de la tarde. Os recordamos nuestras vías de contacto porque estamos en @OndaCapitalFM, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y ahí precisamente también en Facebook nos podéis ver mientras hacemos el programa, ya que sale en directo. También las redes sociales de Tercer Sector Consultores nos podéis encontrar en LinkedIn, en Instagram y también en Facebook. Y Patricia, María, antes de comenzar ya con la actualidad, vamos a recordar un poco a los oyentes que hayan venido ahora, que nos estén empezando a escuchar ahora mismo. Vamos a recordar así muy brevemente quiénes somos y qué hacemos. Pues mira, desde Tercer Sector Consultores trabajamos para ayudar a las entidades sociales, fundaciones y asociaciones en la gestión de sus organizaciones. Principalmente en la captación de fondos y recursos para que sean capaces de llevar a cabo de una manera sostenible la causa social u humanitaria en la que se encuentran inmersas. Uh-huh. Pues muy interesante todo este tema. Si os parece, ya vamos a ir metiéndonos en materia y vamos a comenzar ya sí con la actualidad. La pobreza será prácticamente universal en un año. Se calcula que el país podría sumar pérdidas económicas de hasta un 30% de su Producto Interior Bruto para mediados de 2022. Según un análisis reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, una caída del PIB de ese calibre podría llevar a Afganistán al borde de la pobreza universal, con una tasa de pobreza de hasta un 97%. En los últimos 20 años, Afganistán registró avances considerables en materia de ingreso per cápita, esperanza de vida, los años de escolaridad y la cantidad de estudiantes. Ahora, con los precios de los alimentos por las nubes y una economía paralizada, la inseguridad alimentaria se ha disparado y se anticipa que la salud y el bienestar caerán en picado, agravados por los problemas creados por la COVID-19. El Acuerdo de París amenaza con evaporarse si las emisiones de CO2 aumentan un 16% en 2030. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que si las naciones más ricas del planeta no se comprometen a reducir las emisiones contaminantes, el mundo se encamina hacia un calentamiento global que sumará 2,7 grados centígrados a final de siglo. Este registro supera con creces el límite de 1 a 1,5 grados centígrados acordado por la comunidad internacional en el Acuerdo de París de 2015. Estas observaciones se enmarcan dentro de la publicación de las actualizaciones de los países nacionales de acción climática que presentaron los 191 países que firmaron el tratado en Francia.
El resumen es que, aunque se percibe una clara tendencia a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, las naciones deben redoblar urgentemente sus esfuerzos climáticos si quieren evitar el calentamiento global en un futuro. Los españoles donaron más de 23 millones de euros a través de los testamentos solidarios en 2020. En el caso particular de Manos Unidas, la organización ha desvelado que ingresó a través de esta vía más de 4 millones de euros. A pesar de lo positivo de estas cifras para entidades sin ánimo de lucro, España aún está lejos de alcanzar las de otros países europeos como Reino Unido, donde las donaciones a través de testamentos solidarios alcanzaron en 2020 los 2.500 millones de euros. Las claves de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Esta semana, líderes mundiales se reúnen en Nueva York para la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. La ronda de sesiones de la 70ª edición de la Asamblea General de la ONU comenzó el pasado martes con un halo muy diferente marcado por la pandemia. Estas son algunas claves de lo que se está abordando. Las vacunas ocupan un espacio muy importante. El mantra de la Organización Mundial de la Salud es que nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo. Pese a que los países más ricos están haciendo grandes progresos, se les pide también que garanticen que los países más pobres también protegen a su población. El sistema alimentario también guarda un puesto especial en la agenda de esta asamblea. Los expertos han advertido de que el sistema alimentario mundial es altamente perjudicial para el planeta y la población mundial. Y también la crisis climática ha sido reconocida como una cuestión que no es solo un problema medioambiental, sino una crisis existencial que nos afecta a todos. La ONU ha descrito el cambio climático como un multiplicador de amenazas que está añadiendo tensión a los sistemas económicos, sociales y políticos de todos los países. Y seguimos con el programa, seguimos con Radio Tercer Sector. Tenemos que dar también la bienvenida a Patricia Ontiveros de Prometeo, que va a estar hoy con nosotros. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en Radio Tercer Sector y bueno, dentro de un ratito nos vas a contar un poco cómo, bueno, el proyecto de Prometeo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito sobre él. De todas formas, te invito a que todo lo que quieras aportar durante el programa lo hagas sin ningún problema. De acuerdo. Bueno, vamos a seguir porque también es de mucha actualidad el día de hoy. Hoy se celebra una efeméride muy especial y es el Día Internacional de la Paz, ¿verdad? Pues sí, hoy de hecho hemos abierto nuestras redes sociales con la noticia de que es el Día Internacional de la Paz. Las Naciones Unidas declararon esta fecha como día especial para fomentar lo que es el fortalecimiento de los ideales de la paz. Cada año se propone un tema y este año es el recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Este recuperarse mejor se hace referencia a la capacidad de resiliencia que tenemos a la hora de recuperarnos frente a, en este caso, a conflictos armados y situaciones de violencia. Precisamente este año las Naciones Unidas, en este día tan señalado, han querido reivindicar la falta de acceso a las vacunas y asistencia sanitaria en esta situación de pandemia en la que nos encontramos, ya que más de 100 países no habrían recibido aún ni una sola dosis. Si ya la situación de pandemia que vivimos hoy en día es difícil para todos, pues justo para las personas que se encuentran en una situación de conflicto armado o guerra, os podéis imaginar cómo están, ¿no? Actualmente la cifra en conflictos armados se fija en 63 y 4 de ellos suman más de 10.000 muertes cada año. Conflictos como los de Afganistán, el conflicto entre Etiopía y Sudán, la guerra civil yemení, son algunos de estos ejemplos y que dan la razón de ser a la celebración de este día, ¿no? Uh-huh. Al luchar por acabar con este tipo de conflictos. Y justo en el programa anterior estuvimos hablando de los ODS, ¿no? Que son la guía, la hoja de ruta que Naciones Unidas marca en la Agenda 2030 para conseguir un mundo mejor. Y justo su objetivo 16 es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Por lo que vemos que bueno, pues que este Día Internacional de la Paz se encuentra pues enmarcado en una de las prioridades de Naciones Unidas en estos momentos. Bueno, también por marcar así algunos datos interesantes, ¿no? Remarcar que la violencia armada y la inseguridad tienen un efecto destructivo en el desarrollo de un país, en su crecimiento económico, en la salud, el bienestar de la infancia, también provoca exclusión social, por lo que vemos la importancia realmente de la celebración de este tipo de días, ¿no? Porque al fin y al cabo, seguramente lo pensaréis todas, ¿no? Que las situaciones de conflicto armado paralizan la vida de las personas, ¿no? Y bueno. Es que además es que estos días yo creo que son muy importantes, ¿no? También como para pararse un poco a reflexionar, ¿no? Sobre realmente los problemas que tenemos en el mundo y aunque lo veamos cada día en noticias y tal, pero yo creo que como que nos narcotizamos un poco y a lo mejor no le damos tanta importancia porque lo vemos como algo normal, ¿no? Entonces, señalar estos problemas en días específicos, bueno, yo creo que es útil, ¿no? También para divulgar un poco sobre ellos. No sé qué pensáis. Yo creo que estamos acostumbrados a verlo tanto en noticias que al final lo deshumanizamos y lo vemos como algo natural del día a día cuando esto no es así, porque, bueno, a nosotros nos ha pasado que en el último tiempo se nos ha paralizado la vida por la pandemia, lo hemos vivido en nuestras propias carnes y a estas personas realmente pues les pasa lo mismo. Estos conflictos armados generan muchas desigualdades y hacen daño a muchísimas personas en el mundo. Totalmente. Y bueno, también la ONU en este objetivo, ¿no? Propone una serie de consejos, ¿no? También, Marian. Sí, es importante, bueno, saber, porque como hemos comentado, deshumanizamos tanto la situación por lo que vemos en redes sociales y por lo que vemos en medios de comunicación, que no nos llegamos a preguntar qué podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en nuestro día a día para intentar ayudar, ¿no? Y bueno, las Naciones Unidas pues nos proponen una serie de actuaciones, como interesarnos por las actuaciones de nuestros gobiernos, concienciar a nuestra comunidad sobre la realidad de la violencia en nuestro día a día, ejercer nuestro derecho a la libertad de información y promover la inclusión de personas de diferente procedencia, origen étnico, religión, género, orientación social y su opinión, ¿no? Las diferentes opiniones. Y también hay, bueno, la verdad que es interesante, ¿no? Yo creo que también va mucho al hilo de lo que hablábamos la semana pasada, de que la principal manera de contribuir a estos objetivos es la información, saber informarnos y divulgar sobre ello. Y no sé si tienes también algunas curiosidades que contarnos sobre este día para acabar un poquito con un... Sí, pues hay dos curiosidades bastante interesantes sobre el Día de la Paz. Una es los mensajeros de la paz, y es que Naciones Unidas designa personalidades de música, literatura, deportes, el activismo, y bueno, los designa como mensajeros de la paz y el cargo dura 2 años. Y bueno, su misión es crear conciencia social sobre los conflictos armados. Y bueno, algunas personas que han tenido o tienen este cargo son, por ejemplo, Charlize Theron, Paulo Coelho, Stevie Wonder o Leonardo DiCaprio, entre otros. Otra de las curiosidades es la campana de la paz, y es que durante la inauguración del Día Internacional de la Paz, el secretario general hace sonar la campana de la paz de las Naciones Unidas. Es muy interesante porque esta campana fue presentada por primera vez en junio de 1954, pesa 166 kilos y tiene 1 metro de altura. Y bueno, un dato muy bonito es que fue construida con moneda recolectada por los niños de los delegados de las 60 naciones que formaban parte de la Conferencia General de las Naciones Unidas. El sonido que produce tiene como objetivo recordar el alto costo que tiene la guerra, y en sus costados se puede leer la frase «Larga vida a la paz mundial absoluta». La verdad que, bueno, unos datos bastante interesantes, ¿no? Que no hacen más que recalcar, como, bueno, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Recalcar el problema existente e intentar poner el foco en aquellas personas que no lo están pasando nada bien con los conflictos armados y que necesitan, bueno, nuestra ayuda y la de las organizaciones que están ahí al pie del cañón. Y seguimos con el programa Radio Tercer Sector, porque vamos a hablar de un tema muy importante, y es que en Tercer Sector Consultores, uno de los servicios que más nos piden, ¿no? Es el de gestión de proyectos, ¿verdad? Pues sí, Irene, la verdad que lo cierto es que al final para las entidades sociales la captación de fondos es su pilar fundamental.
puesto que son entidades sin ánimo de lucro y, bueno, pues las vías de financiación, al no ser una empresa, pues pasan por las donaciones privadas, por subvenciones públicas, subvenciones, bueno, privadas también de empresas. Y son muchas las organizaciones sociales que nos preguntan por cómo se puede gestionar una convocatoria, por cómo se puede gestionar una subvención y cómo podrían ellos acceder a los fondos y si realmente bueno, pues tienen esa capacidad, ¿no? Nosotros desde Tercer Sector Consultores lo primero que realizamos es un estudio en profundidad de la organización y esto, su razón de ser no es otro que bueno, pues al final, aunque son organizaciones sociales, toda entidad tiene que tener sus papeles en regla, tienen que estar inscritas en los registros, tienen que llevar la contabilidad al día, las memorias de actividades. Al final es como una empresa, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, más aún cuando queremos acceder a fondos públicos, a financiación pública, que bueno, que es un poco el dinero de todos, pues nos exigen tener unos mínimos de garantía que garanticen pues eso, que se va a cumplir el objetivo de la financiación y bueno, por ejemplo, uno de los requisitos que suele pedir es la utilidad pública, que bueno, pues para quienes no sepan lo que es la utilidad pública, bueno, entidades sociales pueden ser fundaciones o asociaciones. Las fundaciones, por su razón de ser, son de interés general en su constitución, pero las asociaciones no. Por lo que tienen que hacer para ser de utilidad pública y poder llegar a mayor financiación es regularizar su actividad y su contabilidad frente a la administración. Tienen que depositarlas en los registros. Entonces, bueno, pues todo este tipo de información que es tan útil y realmente muy necesaria para empezar la aventura de la captación de fondos a través de subvenciones son las que le brindamos a nuestros clientes y a todos aquellos que se acercan a preguntarnos y a pedirnos ayuda un poquito en esto. Sí, porque además es eso, ¿no? Que hay mucha gente que desconoce todos estos temas. Sí, bueno, al final nuestro objetivo con este servicio es que el cliente se olvide completamente de lo que es la captación de fondos a través de subvenciones tanto públicas como privadas. Nuestra intención es que ellos no tengan que estar pendientes ni de las subvenciones ni cuando se publican y nosotros pues facilitarles la tarea lo máximo posible. Al final es que la ONG presente su proyecto al máximo número de subvenciones y convocatorias posibles a las que pueda optar, por supuesto, para que pueda captar todos los fondos que existan para su proyecto. Claro. ¿Vale? Y bueno, para ello nosotros lo que hacemos es que elaboramos un documento, es un documento de trabajo, un plan de captación de fondos, en el que bueno, hacemos un análisis de la organización en profundidad y le presentamos a la organización una hoja de ruta en la que le diseñamos pues las actuaciones que vamos a realizar, ¿no? Y bueno, así en grandes líneas lo que el plan contiene es un análisis de la entidad, los cuadros con las convocatorias que vamos a presentar en los proyectos, consejos o herramientas de captación de fondos online, que esto va muy ligado a la presentación de subvenciones y convocatorias, ya que a día de hoy el hecho de presentar una subvención y que al valorar el proyecto puedan entrar en tu página web, ver tus memorias en la web y ver que sois una organización activa es importantísimo. También mencionamos un poco el tema de la responsabilidad social corporativa y bueno, pues definimos la hoja de ruta de las acciones que vamos a llevar a cabo para hacer el servicio. Claro, porque bueno, has mencionado las herramientas de captación de fondos online. Sí. Hoy en día es muy importante, ¿verdad? El tema online, Sí, de hecho, nosotros siempre aconsejamos que el tema de las subvenciones y las convocatorias no sea la única forma de captación de fondos de una entidad, porque al final sabemos que una organización va a depender solamente de fondos públicos o fondos privados y realmente esto no es lo ideal. Lo ideal es que, aparte de la presentación de proyectos a todas estas subvenciones, pues la ONG lleve su plan de comunicación y consiga captar fondos de donantes pequeños o grandes donantes a través de estas redes sociales y de su página web e incluso de actuaciones de crowdfunding, ¿no? Lo importante es que sea una mezcla de todo y que se aseguren un presupuesto para sus proyectos del año siguiente. Claro.
Y bueno, supongo que se preguntarán cómo lo hacemos. Nosotras durante todo el año, nosotros los consultores de tercer sector consultores, revisamos las convocatorias y en cuanto sale una convocatoria, pues hacemos un resumen de estas, lo enviamos a nuestros clientes y si nuestro cliente nos da el ok, pues presentamos el proyecto. Siempre nos gusta decir que los proyectos son de las ONG, los proyectos no son nuestros, aunque nosotras nos sentimos parte de las organizaciones y es como si fuéramos un trabajador más, pero bueno, nosotros le creamos el aspecto técnico más que nada. Al final suelen ser proyectos de muchos años, proyectos muy bonitos y nosotros lo que hacemos pues es adaptarlo a las diferentes convocatorias y a los diferentes formularios que nos ofrecen los organismos. Sí. Claro, porque bueno, al fin y al cabo, bueno, bien que has mencionado que te acabas metiendo un poco en lo que es la entidad. Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta decir que somos como un trabajador más, pero bueno, de manera remota. Y la verdad que a raíz de la pandemia, el teletrabajo y toda esta situación que hemos vivido, se ha normalizado muchísimo más y cada vez son más las organizaciones que demandan este tipo de servicios porque al final les permite de una forma mucho más económica tener este tipo de ayuda profesionalizada, de ayuda técnica, que muchas veces pues se les escapa, ¿no? No tienen esta formación y la verdad que se les brinda, se les abre un escenario muy amplio de financiación cuando, bueno, pues anteriormente no podían soportar a lo mejor los gastos de un trabajador o justo después de la crisis que hemos vivido, pues tienen más dificultades económicas. Entonces nuestra intención siempre es poder ayudarles, poder ayudar a crecer al tercer sector y de una manera pues económicamente sostenible. Bueno, pues por puntualizar un poco también cómo trabajamos, ¿no? Una vez que hemos presentado los proyectos y son aprobados, también realizamos todo el seguimiento administrativo, ¿vale? Toda la documentación que nos va solicitando la administración o el financiador privado y posteriormente también hacemos toda la justificación técnica y económica. Realmente la gestión de proyectos y subvenciones públicas y privadas requiere de una formación profesional específica porque realmente no es sencillo, ¿no? Muchas veces nuestros clientes nos llaman o bueno, ONGs que llaman para preguntar, pues siempre pues se ven un poco identificadas en la misma línea, ¿no? Que bueno, ellos constituyeron una organización porque querían llevar a cabo una labor social. Quizás tienen ellos más perfiles profesionales de la rama social, psicología, trabajo social, bueno, o simplemente por una causa personal les ha movido a crear la ONG, pero en el momento en que necesitan, porque están creciendo, de acceder a este tipo de financiación que precisamente está para ellos, las subvenciones públicas, las subvenciones privadas están creadas para este tipo de organizaciones, no se ven con capacidad, ¿no? Ni con conocimientos para acceder a ellas. Entonces, bueno, pues ahí es donde un poco la razón de ser de nuestro trabajo y donde nosotros entramos. Claro, al final también tiene que ser un trabajo muy gratificante, ¿verdad? La verdad que sí, que es muy bonito, porque nosotros, como ya he dicho antes, es como si trabajáramos dentro de la entidad y cada proyecto, aunque, bueno, en realidad es su proyecto, nosotros somos solo los técnicos, pero al final los trabajamos mucho, los redactamos, los estudiamos y los hacemos nuestros. Y realmente, pues bueno, cada vez que conceden una subvención, pues nos ponemos todos muy contentos, ya te digo, como si fuéramos parte de la organización, porque al final la razón un poco de todo es el interés general, ¿no? Claro. O sea, ayudar a que estas organizaciones puedan crecer y puedan llegar a los que más lo necesitan, ¿no? Tanto aquí en España como en países en vías de desarrollo, porque bueno, también trabajamos a nivel de cooperación internacional. Así que la verdad es que es muy gratificante, muy bonito y sí, la verdad. Claro. Sí. Además tendréis clientes de todo tipo, ¿no? Sí, bueno, por contar una anécdota, una subvención que le conseguimos a una de nuestras organizaciones que se dedica a las personas discapacitadas y a fomentar el deporte para la prevención de la dependencia, pues hace poco conseguimos una subvención y bueno, celebramos mucho con ellos que habían podido comprar máquinas adaptadas para el gimnasio y bueno, para nosotras fue como una adquisición que hubiésemos hecho nosotras porque como si somos parte de eso. Sí. Sí, la verdad es que sí, porque justo pues eso, las personas con discapacidad o diversidad funcional no tienen acceso a gimnasios y a zonas deportivas adaptadas a su condición y la verdad que este tipo de instalaciones deportivas no existen prácticamente y bueno, pues la verdad es que nos pusimos muy contentos porque hemos conseguido bueno, pues dotar de las máquinas necesarias y la verdad es que lo vimos como si fuera nuestro.
Y además, aparte, bueno, habéis mencionado que hay clientes de todo tipo, ¿no? Porque son tanto de cooperación... Sí, de cooperación internacional como de acción social aquí en España. La verdad que, bueno, todo es igual de gratificante y son causas totalmente diversas, o sea, porque causas sociales las hay de todo tipo, juventud, infancia, familia, bueno, pues desarrollo, ¿no? En países en África, en América Latina. Y la verdad que aprendemos mucho, porque estudiamos muchas causas diferentes para elaborar los proyectos y la verdad que cada día es un aprendizaje y bueno, pues muy motivante y gratificante, la verdad es que sí. Uh-huh. Bueno, y ya, para ir ya terminando y cerrando un poquito este tema, vamos a contar un poco cuando una persona a lo mejor quiere, bueno, tiene una idea, ¿no? Y dice, bueno, pues yo quiero dedicar mi ayuda a hacer este bien social o este bien a la sociedad. ¿Cómo puede contactar con Tercer Sector Consultores? Bueno, pues como bien has dicho tú antes, Irene, todas las vías a través de redes sociales, de la página web, bueno, a través también de nuestro teléfono de contacto y bueno, pueden venir a nuestra oficina cuando quieran. Sí que es cierto que bueno, pues la mayoría de las reuniones las estamos teniendo telemáticamente por esta situación de COVID, pero bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier organización se acerque a nuestras instalaciones, nos conozca con todas las medidas de seguridad garantizadas. Y bueno, que nos cuenten sus ideas, sus inquietudes y nosotros en la medida de lo posible los ayudaremos, los guiaremos y los llevaremos de la mano para que finalmente consigan su objetivo y bueno, pues lo que van persiguiendo con tanta ilusión. Que contagien la idea al final, ¿no? Totalmente. Bueno, aquello que quieren perseguir y aquellas ideas a las que quieren llegar. Totalmente, cada vez que vienen y nos cuentan su idea las hacemos nuestras y bueno, pues les animamos, les asesoramos siempre en beneficio de ellos, los que más les vaya a convenir y bueno, siempre intentando pues eso, ¿no? Conseguir hacer realidad los objetivos y sus causas. Y los sueños de cada persona. Sueños, pues sí, la verdad es que sí. Descubre Sevilla. OndaCapital.es. Tercer Sector Consultores nace con el objetivo de ser referente en el mundo de las organizaciones sociales y en el apoyo a empresas en la gestión de su responsabilidad social. Ofrecemos gestión de ayudas y subvenciones, gestión de proyectos, creación de ONGs, captación de fondos, comunicación y mucho más. Estamos en calle Industria 1, planta 4, oficina 17, en el 649 39 32 92 y en tercersectorconsulting.com. Es tiempo de renovar. Por ello, en capitalmg.es te ofrecemos tener tu web por tan solo 200 euros en total. Si lo que quieres es tener una tienda online, por tan solo 350 euros la tendrás en 7 días. Llámanos 622 01 53 26. Te lo repito, 622 01 53 26. Más información en capitalmg.es. Restaurante Comer con Arte. En el corazón de Nervión le ofrecemos una amplia y variada carta. Queso papollo, chacinas, embutidos ibéricos, arroces, sabrosa ternera gallega, comida casera, postres y contará con un espacio privado ideal para reuniones en familia o empresa. Le esperamos en calle Baltasar Gracián número 4, teléfono 954 58 19 37. Restaurante Comer con Arte. ¿Te has dado cuenta que cuando intentamos aclarar la voz, carraspeamos?
Este tipo de acciones pueden ir dañando nuestras cuerdas vocales y a la larga pueden provocar lesiones o la aparición de nódulos. Intenta corregir este hábito. Bebe agua en el momento que necesites aclarar la voz. Es un consejo patrocinado por isar.org.es, la Escuela de Locución Sevillana. Keep it cool with you. I feel like breaking rules on the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us too, playing around without a clue. On the edge, cleaning out. With us it's all or nothing. Oh. Entra en la sección de Capital TV en ondacapital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Volvemos a Radio Tercer Sector para seguir hablando sobre asociaciones, sobre fundaciones, sobre ONGs y también sobre empresas, ¿no? Al fin y al cabo, el tercer sector es el absoluto protagonista, como bien nos llamamos y como bien se llama también nuestro patrocinador, Tercer Sector Consultores. Y como bien acabo de decir, las asociaciones son protagonistas y hoy no podíamos no estar en el programa sin contar con una de esas asociaciones. Y en este caso estamos con Patricia Ontiveros, presidenta de Prometeo. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estrenándome en la radio porque nunca había tenido este placer de poder comunicar a la gente el trabajo que realizamos desde nuestra entidad, y hoy voy a aprovechar para que, bueno, todos los oyentes, los que nos estén escuchando y a quien se lo quieran contar, pues cuenten con un recurso más como el que ofrecemos, que además es gratuito, y eso es importante decirlo desde el principio. Uh-huh. Claro, porque, bueno, vamos a ir por partes, porque Prometeo es, lo que intenta hacer es cubrir, ¿no?, las necesidades jurídicas de personas que lo necesitan, ¿no? Esa es, digamos, vuestra misión principal. Si tú lo puedes explicar seguramente mejor que yo. A mí me gusta mucho decir que somos abogados de los pobres porque siempre me recuerda cuando mi madre, estudiando la carrera, me decía: tú vas a ser abogada de los pobres. Y yo no lo entendía. Entonces, cuando de pronto me vi siendo presidenta de una entidad que solo piensa en las personas vulnerables, dije: contra, las madres qué razones tienen siempre cuando dicen las cosas. Uh-huh. Y me alegra mucho que ella hubiese vaticinado aquello de vas a ser abogada de los pobres. Te leyó un poco el futuro, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que los padres conocen muy bien a los hijos, y al final, pues mira, sí, en esto acertó. Y bueno, ¿y cuándo surge Prometeo y por qué en este caso? Bueno, me lo puedo llegar a imaginar, pues mira, pero cuéntanos. Pues yo un día por la universidad, cuando todavía el derecho de extranjería no era una materia que se estudiaba, sino que era como algo que tú decidías hacer algún curso, que no estaba integrada entre las asignaturas, pues vi un curso de extranjería y dije: ¿esto qué es? La globalización. Y de pronto, por curiosidad me quedé, y a raíz de ahí me hice voluntaria en Cáritas. Y como yo digo siempre, la inmigración empieza a importarle a la gente cuando tiene un inmigrante en su vida. Uh-huh. Y entonces empiezas a entender el proyecto migratorio de la gente, por qué están aquí, empiezas a ver a la persona humana. No a los números, ni al que viene a quitarte el trabajo. Empiezas a ver ahí tantísimas cosas que al final te das cuenta que es que son necesarios en nuestra vida, de hecho. Claro. Bueno, al final es lo que estábamos hablando al principio, que vemos en las noticias siempre tantos datos y tantas cifras que nos acabamos narcotizando un poco, pero en tu caso lo vives en el día a día y esa visión cambia, ¿no? Pues mira, fíjate, desde que iniciamos esta andadura en el 2006 al día de hoy, han pasado ya muchos años, la cosa ha cambiado. Cuando iniciamos este trabajo de apoyar jurídicamente en el asesoramiento a las personas extranjeras,
pues la persona extranjera aquí aportaba mucho. Era un momento de auge en el mundo de la construcción, sobre todo, participaban. Entonces, pues como que hasta el gobierno hizo una regularización, porque había muchísimas personas trabajando sin contrato y de una forma irregular, y el propio gobierno entendió que tenían que regularizar a la gente. Pero luego vino la crisis y fueron la amenaza total del país. Cuando los necesitábamos eran maravillosos, cuando de pronto no los necesitábamos porque no había trabajo, pues empezaron a resultar una amenaza. Lo que pasa es que, gracias a Dios, los tiempos han cambiado, Internet ha ayudado mucho a que sepamos cómo funcionan las cosas, cómo está la gente en sus países, y sobre todo que tengo que decir que si están aquí es porque los necesitamos, y eso es algo que hay que ponerlo por encima de todo. Que no vienen a quitarnos nunca nada, es al contrario, siempre aportan las personas extranjeras. Sí. Y bueno, cuando llega una persona extranjera que necesita vuestra ayuda, ¿cuáles son las principales barreras con las que se pueden encontrar? Pues mira, nosotros somos un equipo de abogados y asesores jurídicos que entendimos que desde las organizaciones de extranjeros no se le podía dar toda la cobertura que necesitaban, porque nosotros no sabemos, como el médico de cabecera no lo sabe todo, hay especialistas. Pues nosotros entendimos que si nos formábamos en equipo íbamos a poder ayudar mucho más a la gente que si estábamos cada uno en nuestra asociación. Entonces de ahí surgió Prometeo, del compromiso de estos compañeros, que cada uno tenía su vida laboral. Tengo que decir que, como antes ha dicho Patri, la financiación de las entidades es lo peor, vamos, es lo más difícil, y sobre todo que que perdure en el tiempo. Entonces, pues todos los compañeros que participamos de esta entidad, que es Prometeo, todos tienen que tener un plan A, y este es un plan B. Pero el compromiso es grande porque tú vas allí para ayudar y no vas pensando en cobrar. Claro. Lo que pasa que es verdad que las organizaciones se tienen que financiar de alguna manera, pero en realidad el compromiso de que todos aportáramos nuestra especialidad, y como nexo común el derecho de extranjería, nos convirtió en un servicio jurídico, el único servicio jurídico, creo que en España, de hecho, no sé si hay alguno como este, me parece que no, pero desde luego en Andalucía no hay ningún servicio jurídico integral que aborde todas las ramas del derecho. Claro, porque le apoyáis en diferentes áreas, claro. Por ejemplo, ¿en cuáles? Cuéntanos. Pues mira, una persona no solamente, o sea, vamos a abordar el tema laboral, por ejemplo, ¿no? El trabajo es importantísimo. Pues hay un compañero que es asesor jurídico, que es especialista en derecho laboral. El derecho de familia es tan importante, es que hay ciertos temas que en cada persona humana siempre están presentes, ¿no? Claro. El de las relaciones personales, el relaciones laborales, y en esos ámbitos siempre tiene que haber un asesor jurídico que te explique cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones para poder hacer una vida en condiciones, porque es importantísimo el conocimiento de tus derechos y, por supuesto, de tus obligaciones. Entonces, pues, para arrancar, si quieres tener un permiso de residencia, tienes que saber cuáles son los requisitos, si tienes que trabajar, tienes que saber cuáles son tus derechos laborales, en fin, en todo. Y si haces una familia mixta, que es lo que suele pasar con las personas extranjeras, pues tienes que conocer cuál es el derecho que se te va a aplicar, porque no es fácil. Y bueno, pues hay que entender de esa rama del derecho internacional y aplicarlo. No es fácil, porque integrarse en una sociedad no es fácil. Claro. Bueno, ahí iba una de mis preguntas también, porque ¿cuáles son las mayores dificultades con las que se encuentra una persona que se quiere integrar en nuestra sociedad, en este caso? Mira, normalmente hoy en día yo pienso que la llegada de una persona extranjera a una ciudad o a un país normalmente tiene una pequeña red que lo apoya desde lejos. Primero, no es que sean conocedores de las cosas, pero sí hay alguien siempre donde tú aterrizas, ¿no? Alguien que te ayuda en ese principio, solo principio. Pero yo pienso que aquí lo más importante después es el derecho del trabajo, porque el trabajo genera dinero y además los proyectos migratorios son muy caros.
O sea, venir, coger un avión y venirte, porque vamos a hablar de unos extranjeros más normalizados, no vamos a hablar de las personas que vienen en patera, no vamos a hablar de las personas como las normalizadas, ¿no? Las que vienen con un visado de turismo y se quedan, que es lo que suele ser así, porque siempre se ha dicho que la inmigración por donde entraba, por la puerta principal es Barajas, vamos, ¿sabes? Que es donde suelen llegar todos los aviones internacionales. Entonces, pues tienes que tener un trabajo para poder cobrar, para poder comer, para poder mandar dinero, para poder financiarte aquí, para pagarte en fin, es complicado. Y cuando por fin te regularizas es porque ya tienes eso atado más o menos. Aunque hay de todo. Claro. Pues hay personas que se pegan media vida aquí y no han arreglado sus papeles. Y yo me las encuentro y alucino y digo, ¿de verdad? ¿Has ido esquivando todo eso y has ido sobreviviendo y tienen familia y de todo? Y es muy complicado acceder a esos papeles, a esos permisos. Sí, es complicado, porque para tener documentación o tienes ese arraigo aquí de familia que te ayudan a obtener tu documentación, si eres comunitario de la Unión Europea, si eres familiar, pues lo tienes un poco más fácil, pero lo normal, como la forma en la que se regulariza la mayoría de la gente es porque está 3 años en España sobreviviendo y finalmente encuentra una persona que le hace un contrato de trabajo de 1 año, que es muy difícil, porque es que a los españoles nos cuesta mucho trabajo que nos contraten por 1 año. Entonces la prueba que se les pone no es fácil, pero demuestran el arraigo en el país. Claro. No me preguntes si estoy de acuerdo o no cómo se legisla el derecho de extranjería, porque muchas veces yo tampoco lo entiendo, pero es lo que hay y nosotros lo explicamos e intentamos facilitar este camino. Y ya habéis atendido a muchísimas, desde 2006 que has dicho que lleváis, habréis atendido a muchísimas personas y habréis conocido todo tipo de historias, ¿no? Sí, pues fíjate, tengo que decirte que aunque Prometeo nació como una entidad dirigida a las personas extranjeras, la cosa es que al final ha derivado en atender a personas vulnerables. Es decir, aunque en nuestros estatutos lo pensamos cuando constituimos esta entidad pensábamos en la inmigración no con mucha positividad, ¿vale? Pero es verdad que lo metimos en el colectivo de personas vulnerables y al final, con los años, desgraciadamente, la situación económica del país nos ha llevado a que las personas vulnerables, que los extranjeros sean uno más, porque españoles hay tantos vulnerables que al final la administración pública, que es quien siempre nos está financiando, porque es quien siempre nos ha apoyado, sobre todo tengo que decir que el Ayuntamiento de Sevilla es el que más nos ha apoyado porque siempre nos ha facilitado por lo menos un sitio donde atender a la gente y eso es principal, un sitio donde poder asesorarle y recibirlo y ellos vieron la labor que hacíamos con las personas extranjeras y de pronto se vieron en la necesidad de que atendiésemos también a personas vulnerables, es decir, que atendemos a toda Sevilla. Claro. Que ya no es solamente, ya Prometeo nació siendo una asociación dirigida para personas inmigrantes y en cambio al final somos una asociación dirigida a personas vulnerables. Y dentro de la vulnerabilidad todo lo que tenga que ver con un problema se resuelve jurídicamente al final. Porque personas vulnerables de todo tipo de aquí de Sevilla, tenéis varios proyectos en marcha, ¿no? Sí, mira, el proyecto principal que tenemos es que somos el servicio jurídico de los servicios sociales del ayuntamiento, a través de un contrato y tal, no es algo fijo, pero que se suele, que ya hemos estado 4 años con ellos, entonces, y tenemos vista de que ojalá podamos seguir siéndolo, cumpliendo con todos los requisitos administrativos habidos y por haber, pero nos gustaría seguir haciendo este proyecto, que lo hacemos de todas las maneras, siempre que algo de financiación tengamos, pero es verdad que el Ayuntamiento de Sevilla nos ha apoyado muchísimo y le ha ofrecido esta posibilidad a todos los sevillanos que necesitan un asesoramiento jurídico, pues venir allí de forma gratuita, ser asesorado. Es muy importante también que el Colegio de Abogados, el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, nos apoyó desde el principio, siempre nos apoyó. Entonces, tener al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla siempre
velando porque los compañeros te ayuden a resolver los problemas de la gente, porque nosotros asesoramos a las personas en la vía administrativa, no vamos al juzgado. Ah, vale. ¿Vale? Uh-huh. Solamente en algunos casos en el derecho laboral sí podemos ir al juzgado con ellos, pero en el resto nosotros tenemos que trabajar de la mano con todos los abogados de oficio que, bueno, al final hacemos un trabajo conjunto, nos ayudamos, pero curiosamente tengo que decir que venía una entidad como la nuestra, sin ánimo de lucro, les ofrece una seguridad importante a las personas, no sé por qué. Quizás los despachos en el tema del derecho, es verdad que los despachos como que imponen mucho, es lo que decíamos. La financiación es más difícil porque parece que al abogado solamente pueden ir las personas con recursos, cuando no es verdad. Claro. La Junta de Andalucía ha previsto otras formas de acceder todo el mundo a la justicia gratuita. Uh-huh. Y bueno, para que el oyente se haga una idea, por si hay alguien que nos está escuchando y a lo mejor, pues, no sé, requiere de algún servicio o lo que sea, cuéntanos alguno de esos servicios más específicos que podéis prestar. Pues mira, normalmente la persona que necesita nuestro servicio nos escribe un email desde la página o nos llama por teléfono y Maribel, que es la compañera, atiende la llamada y sobre todo la devuelve. Lo digo por si alguien me escucha y dice, yo llamo y no me lo cogen. No, porque nosotros devolvemos la llamada. Entonces la persona explica el problema que tiene y como somos un equipo, pues ella sabe a qué compañero le tiene que poner la cita porque tiene esa especialidad. Ya te digo, no podemos saber de todo, entonces nos repartimos. Claro. Y entonces pues se le da una cita y viene y cuando viene, pues de ahí salen otros problemas de otras ramas y se termina yendo con todo el equipo, a veces, porque tiene varios asuntos que resolver. Y entonces es una resolución integral y sobre todo que va muy de la mano con los servicios sociales, porque es que van de la mano al final, en muchísimos sentidos, desde los niños, los colegios, todo eso hacen falta, los inmigrantes necesitan los papeles, las ayudas, en fin, es necesario. El trabajador social y el abogado son buenos amigos. Y bueno, me has comentado antes que cuando se acentuó cuando tuvimos la crisis de 2008, imagino que tuvisteis un aluvión de personas, ¿no?, que buscaban vuestra ayuda, ¿no? Pues fíjate que no fue tanto, o sea, eso fue una crisis que llevó también a muchas personas inmigrantes a volver a su país. Uh-huh. Y de pronto la inmigración no bajó, uh-huh, o sea, porque aquí no había trabajo y no había posibilidades. Y fue después cuando empezaron a perder las residencias porque no podían trabajar, porque para tener la residencia en España tienes que acreditar tus medios económicos, no había trabajo, entonces la gente empezó a quedarse irregular, de tener una vida estupenda a de pronto perder hasta la posibilidad de acceder a cualquier... Hombre, al médico siempre se puede ir, siempre, en Andalucía siempre, que lo sepa todo el mundo, que es muy importante que la Junta de Andalucía le ofrece el servicio médico a todo el mundo, pero sí es verdad que para otras muchas cosas no, y entonces pues pasas de tener una vida en A para tener una vida en B, no sé si se entiende lo que quiero decir, de pronto tú eres visible a que de pronto no tienes papeles y eres invisible, porque no estás en ningún sitio, no vas al SAE y ya no existes ¿entiendes? Entonces es muy difícil la vida. Claro. Para las personas, sí. También vosotros que lo veis de cerca, ¿no? Sobre todo, imagino que sobre todo el racismo, ¿no?, que muchas veces existe en la sociedad, también lo percibiréis vosotros de cerca. No sé si a lo mejor estáis más, no sé si lo tenéis un poco más visible por el hecho de hablar con las personas directamente. El racismo no es más lo que veo como que se cree muchas veces alguna gente que las personas extranjeras son personas de segunda clase, no de racismo, sino de segunda clase, ¿sabes? No, son como antiguamente se decía, como el servicio, un poco así. Pero racismo ya hoy en día no te creas que yo entiendo. Quiero decir que quizás hay otros asuntos que a la sociedad les molesta incluso más, uh-huh, hoy en día, ¿sabes? Que no, yo es más una situación económica, porque ya te digo que yo creo que Internet, la globalización, todo ha hecho que sea como más normalizado que vengan los extranjeros
que vayan, que se muevan, que viajemos. Ya no es como antes. Uh-huh. Y bueno, estamos hablando aquí un poco también nos has estado comentando algunos de esas afirmaciones, ¿no?, que tiene gran parte de la sociedad, como por ejemplo las personas inmigrantes nos quitan el trabajo, ¿no? Que al fin y al cabo... Pero no es verdad. No, claro, es que eso íbamos ahora, porque son mitos, falsos mitos y falsas creencias, ¿no?, que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad? Por supuesto, vamos, de eso sí puedo dar fe, porque normalmente las personas extranjeras, las que están cualificadas de algo que no exista en nuestro país, vale, pero no la mayoría de los trabajos que realizan son los trabajos que les cuesta más a la sociedad nuestra realizar. Claro. Sí, por ejemplo, también se suele escuchar mucho que es como una invasión, ¿no? O que es un peligro para nuestra seguridad. Pues os puedo decir que pronto los vamos a necesitar, pero a necesitar de verdad, porque nuestra sociedad se va quedando sin niños, se va quedando sin mayores y al final yo auguro que vamos a necesitar la inmigración para sobrevivir nosotros. Fíjate, me aventuro a decir. Sí, bueno, también se suele decir que suben mucho los índices de criminalidad cuando tenemos más extranjeros residiendo en nuestros países, y realmente eso no es así. Yo no lo creo, porque de hecho nosotros el derecho penal también lo trabajamos y lo tocamos muy poquito, gracias a Dios. Sí, de hecho hay muchos estudios que demuestran que no hay una correlación casual entre migración y criminalidad. Mucho amor, nosotros vemos mucho amor, muchas parejas, muchos hijos, muchos nacimientos. Nosotros también vemos muchas cosas bonitas. Claro, bueno, es que al fin y al cabo lo que muchas veces más suele resonar entre varios círculos es esos prejuicios, ¿no? Sí, esas creencias y esas falsedades, ¿no? Al fin y al cabo que se dicen y que podemos desmentir, ¿verdad? Sí, al final el tema está muy politizado y bueno, se hace mucho daño, ¿no? Cuando un partido político asume el tema como suyo y le da un efecto y todo el mundo, pues a lo mejor, yo pienso que es peligroso y que puede contribuir mucho al odio y a una interpretación que no es la real de la situación de los extranjeros en nuestro país. Sí, porque justo a raíz de lo que comentaba María, también se suele decir o tener la falsa creencia de que se llevan nuestras ayudas sociales, ¿no? Aquí que hablamos mucho de ayudas sociales y hay estudios que avalan que las personas inmigrantes aportan más de lo que llegan a recibir, ¿no? Y justo Patricia ha estado comentando que, bueno, son como uno más del colectivo vulnerable. No sé si nos puede dar algún dato. Bueno, es que además tengo que decir que las personas extranjeras que no tienen regularizada su situación, pero trabajan, porque nos cuidan a nuestros padres, nos cuidan a nuestros abuelos, nos tienen la casa perfecta, nos cuidan a los niños y bueno, eso por decir la mayoría de trabajos a los que acceden porque no necesitan quizás tanto ese contrato de trabajo que es necesario, pero como no pueden, al final son los trabajos que realizan en su mayoría y bueno, pues ellos no cotizan, por tanto no tienen ayuda. Cuando cotizan tienen los mismos derechos que nosotros. Si trabajan, tienen derecho a ayuda, no nos las quitan. Ellos generan un trabajo y generan una ayuda si les corresponde, pero no por el hecho de ser extranjero. Eso vamos, que llevo toda la vida escuchando que si los inmigrantes tienen una paga especial, eso no es verdad, verdad. Lo digo aquí a todo el mundo entero. Sí, eso es algo que se escucha continuamente. Sí, le han dado una ayuda por ser inmigrante. Sí. No es verdad. Si tienen ayudas es porque las han generado antes. Las han generado. Eso quiere decir que han trabajado previamente, como trabajamos los demás, y entonces generamos una serie de derechos porque nos los quitan del sueldo, en fin, que no es que nos lo regalen, sino que nos lo hemos ganado con el trabajo. Totalmente. Totalmente. Es una... Sí, bueno, al final lo importante es saber que su principal objetivo es volver a sus países en el momento en que la situación que les ha hecho marchar cese, porque al final son personas que abandonan su casa, su familia, su entorno de seguridad para buscar algo mejor, ¿no? Bueno, y al final poner en riesgo su vida, muchos de ellos, las de sus hijos, y bueno, pues no es una cosa que hagan por placer, sino que lo único que están haciendo es intentando ganarse la vida. Por supuesto, y además yo doy fe de que he visto muchos proyectos migratorios en los que la ausencia de los padres que han estado generando ese dinero bien ganado con el sudor de su frente y han estado enviando y tal, luego
cuando se hacen las reagrupaciones familiares, que también se dan, y esos hijos vuelven a vivir con esos padres como si aquí no hubiese pasado nada. Todos entienden los procesos, los proyectos migratorios de una manera que yo aprendo de ellos cada día, porque pueden estar años alejados unos de otros y soportando ese sacrificio de... Bueno, ahora por lo menos tenemos las videollamadas, gracias a Dios, claro, que ayuda un poco más, pero desde que empezamos hasta hoy yo he visto muchas familias y después he visto los reencuentros y he dicho, hay que ver qué ejemplo de sacrificio, de querer mejorar y además una cosa muy importante también que me gustaría decir es que las personas extranjeras en la mayoría de los casos vienen a aportar y a hacer el bien. Pues, y como en todos lados, pues si te parece, Patricia, nos vamos a quedar con esa última frase que has dicho de aportar y hacer el bien como esa reflexión final. Y si te parece y si puedes recordar, dónde os pueden encontrar en Prometeo, porque ya estamos llegando al final del programa. Pues mira, tenemos la página de internet que se llama prometeoandalucía.es, desde donde nos podéis escribir o llamar al teléfono 955 11 22 85. Pues muchísimas gracias, Patricia, por aportarnos todo este conocimiento sobre Prometeo y sobre todo muchísimas gracias por esa labor tan bonita que lleváis a cabo. Gracias. Muchísimas gracias también, compañeras, Patricia, María. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Tercer Sector Consultores nace con el objetivo de ser referente en el mundo de las organizaciones sociales y en el apoyo a empresas en la gestión de su responsabilidad social. Ofrecemos gestión de ayudas y subvenciones, gestión de proyectos, creación de ONGs, captación de fondos, comunicación y mucho más. Estamos en calle Industria 1, planta 4, oficina 17, en el 649 39 32 92 y en tercersectorconsulting.com. Es tiempo de renovar. Por ello, en capitalmg.es te ofrecemos tener tu web por tan solo 200 euros en total. Si lo que quieres es tener una tienda online, por tan solo 350 euros la tendrás en 7 días. Llámanos 622 01 53 26. Te lo repito, 622 01 53 26. Más información en capitalmg.es. ¿Sabías que en Sevilla alrededor de 100 asociaciones y miles de personas impulsamos un mundo más justo y sostenible? Si te vienes a Colectiva, la Feria de la Solidaridad y de la Cooperación para el Desarrollo, que se celebrará desde el 21 de septiembre, podrás conocer cómo se trabaja desde tu distrito por un futuro donde nadie quede atrás. Más info en colectiva.es, una iniciativa de la Asociación Sevillana de ONGD financiada por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla. Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana y sar.org.es. I'm the bad one. Take a look at yourself in the mirror. If I'm the worst one, ask